Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños número 67 terminaría con un pastel de chocolate estrellado en mi cara, lanzado por las manos de mi propia hija. Estaba sentada en mi cocina en esa misma mesa, donde tantas veces la ayudé con sus deberes, donde su padre y yo compartimos cenas silenciosas mientras ella dormía. Frente a mí, con una sonrisa brillante que me puso los pelos de punta desde el primer momento, estaba Leticia. Sostenía una caja blanca con letras doradas: Repostería Delicias de Madrid. Carísima. Jamás habría gastado tanto en mí. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo con un entusiasmo impostado. Abrió la caja y reveló un pastel perfectamente decorado con rosas de fondant y un letrero que decía: «Para la mejor madre del mundo». No sabía si reír o llorar. Partió el pastel con exagerada ceremonia, sirviéndome una porción grande y dejando una más pequeña para ella. Mientras hablaba sin parar sobre su trabajo en la agencia de marketing, su nuevo gimnasio, sus planes para las vacaciones, yo solo asentía intentando encontrar en su voz alguna señal de cariño genuino. No la encontré. Entonces, sin cambiar de tono, como si habláramos, di: «He encontrado una residencia preciosa para ti, mamá. Tienen una plaza libre el mes que viene». Y ya, la cuchara se me quedó suspendida en el aire. El pastel aún no había tocado mi lé. «¿Qué? Es hora, mamá», dijo con tono condescendiente, como si estuviera hablando con una niña tonta. «No puedes seguir sola en esta casa tan grande. No es seguro ni práctico. Ya puedes poner la casa en venta con los precios». «Yo... nunca. No tienes que aceptarlo. Soy tu hija y estoy velando por tu bienestar. En la residencia tendrás comida preparada, actividades, gente de tu edad, para socializar. Estarás... y tú tendrás mi casa», dije. Fue como si se rompiera algo invisible entre nosotras. Su máscara cayó. «Sí, tendré la casa. Es lo único que puedes dejarme y lo necesito ahora mientras soy joven. ¿De qué sirve que se pudra aquí mientras tú te vas apagando?» Sentí un escalofrío. Esa no era mi hija. Esa no era la niña por la que trabajé doblando turnos, por la que renuncié a mi juventud, por la que viví más de la mitad de mi vida sacrificando cada capricho personal. Esa era otra persona. Una mujer extraña que me miraba como si yo fuera un obstáculo. «Esta casa es mi hogar, Leticia», dije con voz temblorosa. «Es donde construí mi vida con tu padre. Es donde tú creciste. Es todo lo que tengo. Es solo una casa, mamá. Y francamente ya la tuviste suficiente tiempo. Algunos llevamos esperando toda la vida que nuestros padres sean prácticos con estas cosas». Me levanté lentamente. Las rodillas me dolían como cada mañana, pero esta vez era distinto. Cada centímetro de mi cuerpo protestaba por la indignación que me invadía. «No voy a firmar nada. Esta es mi casa y viviré aquí mientras tenga fuerzas». Leticia cambió de forma. Sus ojos, antes aparentemente preocupados, ardían de furia. «Eres una egoísta. Toda tu vida ha girado en torno a ti, haciéndonos pagar por tus decisiones, por tu pobreza. Y ahora ni siquiera puedes hacer lo único que podría reparar un poco ese desastre. Leticia, por favor». No gritó. Se puso de pie de un salto, agarró el pastel con ambas manos y, sin pensarlo dos veces, lo estampó contra mi cara. El golpe no dolió, pero la humillación me quemó hasta lo más profundo. El glaseado chorreaba por mi frente y las mejillas. Los trozos de bizcocho caían al suelo. Sentí cómo se me encogía el pecho, no por la vergüenza, sino por la devastadora certeza de que acababa de perderla. «Ya es mío de todas formas», escupió mientras salía de la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Me quedé sola con el olor dulce del chocolate mezclado con el amargor del desengaño. No lloré. No pude.
Me quedé de pie entre migas y pedazos de mi cumpleaños tratando de entender en qué momento exacto había criado a una mujer capaz de hacerme eso. Esa noche no dormí. Limpié la cocina en silencio con movimientos lentos, como si el ruido pudiera desmoronarme. Luego salí al jardín entre las rosas que Alonso había plantado con tanto esmero años atrás, cuando aún soñábamos con una vejez tranquila. Me senté en el banco de piedra, el mismo en el que solíamos beber café al atardecer, y miré el cielo. No encontré estrellas, solo nubes. ¿Dónde me equivoqué? Fue en trabajar demasiado y estar poco presente, en protegerla tanto que jamás aprendió el valor del esfuerzo, en hacerle creer que el sacrificio era invisible. O simplemente fui ingenua, creyendo que el amor de madre siempre sería suficiente. Pensé en todas las veces que me pidió ayuda en los últimos años. Para la entrada del piso, para el coche, para cubrir gastos cuando no llegaba a fin de mes. Nunca dudé en darle lo poco que tenía, porque creía que todavía compartíamos algo que no se podía comprar ni vender, el vínculo sagrado entre madre e hija. Pero esa mujer que me lanzó el pastel no era mi Leticia. Era alguien más. Alguien que solo veía el valor económico de mis paredes, no los recuerdos. Que pensaba en el terreno bajo mis pies como capital, no como herencia emocional. Y entonces algo dentro de mí cambió. Ya no era solo tristeza. Era algo más hondo. Una mezcla de dignidad y rabia silenciosa. Porque después de todo yo aún estaba viva. Aún tenía voz. Y sobre todo tenía derechos. Esa casa no era un regalo pendiente. Era mi vida entera convertida en ladrillos en memoria viva. Mañana llamaré a un abogado. Mañana comenzaré a proteger lo que es mío. Pero esta noche me quedo aquí en mi cocina con la cara limpia y la frente en alto. Porque aunque Leticia haya perdido el respeto por lo que significa ser familia, yo no he perdido el respeto por mí misma. Y eso quizás sea el principio de algo nuevo. Yo no nací con privilegios. Nací con grietas en las paredes, con el crujir del suelo de madera bajo los pies descalzos y con el olor persistente de la sopa de huesos que mi madre cocinaba para hacerla durar 3 días. Me llamo Emilia y nací en 1957 en un barrio obrero de Valladolid, en una casa tan pequeña que los inviernos los pasábamos todos apretujados en una sola habitación. Mi padre Ramiro trabajaba como peón de obra durante el día y como vigilante nocturno en una fábrica. Mi madre Carmen lavaba ropa ajena en un barreño de zinc y cosía pantalones rotos de niños que no eran míos. Nunca se quejaban, solo suspiraban en silencio. Y yo aprendí desde muy pequeña a no pedir, a no molestar, a no llorar demasiado alto. A los 18 me casé con Alonso, un muchacho de manos ásperas y mirada noble que trabajaba en un taller mecánico. No teníamos nada, pero teníamos sueños. Nos mudamos a un estudio encima de una carnicería. Por las noches el olor a grasa y embutido se colaba por la rendija de la ventana, pero a mí me daba igual. Me sentía afortunada. Me sentía amada. Las cosas empezaron a cambiar cuando quedé embarazada. Fue en 1986. Una línea roja en un test de farmacia y un nudo en el estómago que no desapareció durante 9 meses. Leticia llegó un febrero gélido llorando como si ya supiera que la vida iba a ser cuesta arriba. Tenía mis mejillas y los ojos verdes de su padre. Desde el primer momento supe que haría lo que fuera por ella, pero ser madre es un trabajo sin descanso. Las noches eran eternas. El llanto se metía en mis sueños como una alarma constante. Me sentía sola, agotada, pero decidida. Alonso, por su parte, trabajaba sin parar, aceptando horas extras, doblando turnos.
Su espalda empezaba a encorvarse, pero nunca se quejaba. Nos prometíamos que todo era temporal, que Leticia crecería en una casa con jardín, con libros, con futuro. Y entonces, como si la vida siempre tuviera una broma cruel bajo la manga, Alonso sufrió un accidente en el taller. Una máquina le atrapó la mano izquierda, perdió varios dedos, perdió su empleo y con él parte de su alma. A partir de ahí todo cambió. Tuve que buscar trabajo. La única opción era el bar de la esquina La Campana. Empezaba a las 5 de la mañana limpiando mesas, friendo churros y sirviendo cafés con una sonrisa que me costaba horrores fingir. A mediodía corría a casa, me quitaba el delantal lleno de grasa y me convertía en enfermera, cocinera y madre. Los años siguientes fueron un torbellino de rutinas inquebrantables. Trabajar, cuidar, estirar cada euro hasta hacerlo sangrar. Cortaba mi propio pelo frente al espejo con unas tijeras de cocina. Me cosía los zapatos con hilo grueso. Vestía siempre los mismos 3 vestidos lavándolos a mano por la noche. Pero nunca permití que Leticia lo notara. Ella siempre iba al colegio con el uniforme limpio, el pelo peinado y el estuche lleno de bolígrafos nuevos. Jamás faltó a una excursión, aunque eso significara que yo no comiera carne durante una semana. A los 6 años, Leticia comenzó a hacer preguntas que me dolían más que cualquier herida física. ¿Por qué mis amigas tienen muñecas que hablan y yo no? ¿Por qué nunca vamos de vacaciones? ¿Por qué mi bocadillo siempre es de mortadela? Yo la abrazaba fuerte y le prometía que un día todo cambiaría. Un día, hija, vamos a tenerlo todo. Y entonces ocurrió el milagro. Mi tía solterona Teresa falleció dejando como única herencia su casita en las afueras. Una casa modesta con paredes agrietadas y una cocina antigua pero nuestra. Por primera vez dejamos el alquiler y nos mudamos a algo que era de verdad nuestro. Leticia tenía su propio cuarto. Yo planté rosales en el jardín. Alonso, con sus limitaciones, empezó a arreglar pequeñas cosas. Su sonrisa tímida volvió. Por las tardes nos sentábamos los 3 en el porche escuchando la radio y tomando café con leche en vasos de cristal. Aquellos años fueron los mejores. Pese a todo, pese a las deudas, al dolor crónico, a la incertidumbre, fuimos felices. O al menos eso creí. A medida que Leticia crecía, también crecían sus exigencias. Uniformes de marca, actividades extraescolares, clases de inglés. Yo aceptaba todo sin rechistar. Hacía empanadas caseras para vender los domingos, tejía bufandas por encargo y hasta preparaba conservas para el mercado local. Cada céntimo extra iba para ella. Cuando anunció que quería estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid, sentí orgullo, miedo y un vértigo paralizante. Las tasas eran exorbitantes, pero yo había estado ahorrando desde hacía años, guardando billetes en un tarro escondido bajo las baldosas del armario. También había invertido en arreglar el tejado, cambiar las ventanas, pintar la fachada. La casa poco a poco iba aumentando su valor. Era mi única inversión, mi única seguridad, mi única herencia. Leticia entró en la universidad con una beca parcial. Yo cubrí el resto. Alonso, aunque ya con la salud muy deteriorada, solía decir con una sonrisa: «Nuestra hija va a llegar más lejos de lo que jamás soñamos». No llegó a ver hasta dónde. Murió un martes por la mañana mientras regaba las rosas. Lo encontré allí entre los pétalos con el rostro en paz y las manos aún húmedas. El funeral consumió todos mis ahorros. Leticia vino una semana, lloró, abrazó mis hombros y luego volvió a Madrid a sus exámenes, a su mundo. Desde entonces la casa empezó a parecer demasiado grande. El silencio dolía más que la artrosis. Cada esquina me recordaba a Chostas y Alonso. Cada pared a las risas que ya no estaban. Pero yo me mantenía firme. No iba a vender. No iba a mudarme.
Aquella casa era mi historia, mi fortaleza, mi todo. Leticia se graduó con honores. Encontró trabajo en una agencia prestigiosa. Alquiló un apartamento moderno decorado con plantas artificiales y muebles minimalistas. Me llamaba cada tanto. Venía a verme a veces. Y casi siempre necesitaba algo, una ayuda con el alquiler, un adelanto para la fianza, un préstamo para cambiar de coche. Yo nunca decía que no, porque aún creía como una tonta que todo ese amor que di, todo ese sacrificio invisible, algún día sería valorado. Me equivoqué. Siempre pensé que lo más valioso que le dejaría a mi hija no sería dinero ni joyas. Sería el ejemplo, la dignidad, la constancia de haber hecho todo con las manos desnudas y el corazón entregado. Pero me equivoqué. Leticia no quería mi historia, quería mi casa. Todo empezó con comentarios disfrazados de preocupación. Mamá, esta casa ya es demasiado grande para ti. ¿No crees? ¿Y si te pasa algo sola aquí? ¿No has pensado en una residencia tranquila con gente de tu edad? Al principio pensé que eran sugerencias bien intencionadas. La verdad es que mantener la casa se había vuelto más difícil. Las goteras en el tejado, las cañerías viejas que chirriaban como huesos oxidados, el jardín que ya no podía cuidar con la misma energía. Mis manos se acalambraban cada mañana y me dolía la espalda al recoger las hojas del suelo. Pero aún así, era mi casa. Cada rincón, cada grieta, cada cuadro colgado estaba lleno de Alonso de Leticia, pequeña de mí. Luego vinieron los folletos. Un montón de papeles brillantes dejados sobre la mesa del comedor. Residencia Los Robles. Centro Geriátrico Sol de Castilla. Vivir mejor en compañía. Todos con fotos de ancianos sonrientes, jugando bingo o haciendo yoga al aire libre. Como si envejecer fuera un espectáculo pintado de felicidad forzada. Solo míralos, mamá. Tienen actividades, piscina, climatizada, fisioterapia. ¿Podrías hacer nuevos amigos? Yo no necesitaba nuevos amigos. Yo necesitaba que mi hija me mirara como su madre, no como un mueble viejo que estorba en medio del salón. Un día, durante una de sus visitas, la conversación se volvió más directa. He hablado con un abogado. Podemos transferir la casa que es a mi nombre. Así tú estarás tranquila sin preocupaciones legales ni trámites si pasa algo. Todo quedará arreglado. ¿Transferir? Repetí con el corazón en la garganta. ¿A tu nombre? Sí, mamá. Es lo más lógico. Yo me encargaré de todo. Tú solo tendrás que firmar. Mi estómago se encogió. Sentí esa punzada en el pecho, esa que uno siente cuando la verdad se desvela de golpe. No era preocupación, era codicia. Era un plan cuidadosamente armado con voz dulce y sonrisas vacías. Leticia, esta casa no está en venta. No te estoy diciendo que la vendas, solo que la pongas a mi nombre. Por seguridad, por familia. ¿No confías en mí? Ahí estaba la trampa. El chantaje emocional envuelto en papel de hija responsable. No se trata de confianza. Se trata de que esto es lo único que tengo. Lo único que me pertenece, realmente. ¿Y a mí me pertenece también? Soltó de pronto elevando el tono. ¿Acaso no he sufrido yo también? ¿No me criaste en la pobreza con bocadillos de pan duro y ropa remendada? ¿No fui yo quien tuvo que ganarse cada oportunidad mientras las hijas de tus amigas viajaban en verano y estrenaban libros cada curso? Me quedé helada. Las lágrimas me ardían detrás de los ojos, pero no salieron. Lo que para mí fueron sacrificios, para ella eran deudas que aún reclamaba. Leticia, hice todo lo que pude. No fue suficiente, gritó. Y ahora lo mínimo que podrías hacer es darme la casa. Es lo único decente que tienes. Y no lo necesito cuando estés muerta. Lo necesito ahora. Me sentí humillada, vacía.
como si todos esos años de esfuerzo se hubieran reducido a una casa con valor en el mercado y no con valor en el alma. Después de aquel día, dejó de disfrazar sus intenciones. Hablaba de la casa como si ya fuera suya. Comentaba qué paredes quería tirar, qué reformas haría, cuánto podría sacar si alquilaba las habitaciones a estudiantes. Como si yo ya no estuviera aquí. Como si mi vida fuera un trámite molesto. Podrías vivir mejor en una residencia, decía. Te dan la comida, te lavan la ropa y te quitas este lío de encima. Yo no quiero que me laven la ropa, Leticia. Quiero vivir en mi casa entre mis cosas, con mis recuerdos. Es sentimentalismo barato. Esta casa vale mucho dinero y está desperdiciada en ti. Y entonces lo entendí. En su mente yo ya no importaba. Solo el ladrillo, el terreno, la escritura. La hija que crié con tanto amor se había convertido en alguien que calculaba el valor de mi vida en metros cuadrados. Un mes después, volvió con una carpeta de documentos legales. Jimmy Astea había firmado ella. Solo faltaba mi firma. Vamos a hacerlo fácil, mamá. Esto es lo mejor para todos. Yo miré esa carpeta como si fuera un arma. No voy a firmar nada, dije sin temblar esta vez. Ahí se rompió el último velo. Su rostro se volvió duro, su voz cortante como cuchilla. Eres una egoísta, vieja terca y egoísta. Toda la vida sacrificándome por ti, y ahora me das la espalda cuando más te necesito. No, Leticia. Toda la vida ha sido al revés. He trabajado hasta sangrar las manos. Me he privado de todo por ti. Me he tragado lágrimas en silencio para no preocupar a nadie. Y ahora vienes a quitarme lo último que me queda. No, esta casa no se negocia, no se regala. No se hereda en vida a quien no la merece. Se levantó furiosa, agarró su abrigo, pateó la silla como una niña malcriada. No se despidió, solo dijo: «Te vas a arrepentir. Esto no ha terminado». Y se marchó dejando la puerta abierta como una herida. Aquella noche dormí sentada en el sillón, abrazada a una manta vieja que todavía olía a Alonso. El reloj de la pared marcaba las horas con un sonido hueco. La casa, mi aliada silenciosa, parecía susurrarme que había hecho lo correcto, pero también sabía que el precio sería alto. Leticia volvería. Y no con flores ni abrazos. Volvería con más papeles, con abogados, con amenazas. Porque cuando alguien decide que tú eres un obstáculo en su camino al éxito, no se detiene hasta derribarte. Y aún así yo ya había tomado mi decisión. A veces una traición no duele por lo que te quitan, sino por lo que te muestra. El pastel no era el problema, era la forma, la frialdad, la certeza con la que Leticia me lo estampó en la cara como si yo ya no fuera su madre, sino un estorbo que se resistía a desaparecer. Aquel día, mi cumpleaños número 67, empezó como cualquier otro. Había hecho café, barrido la entrada, regado los rosales, como siempre lo hacía desde que Alonso murió. Me vestí con mi blusa celeste, la que Leticia decía que me hacía parecer más viva, y puse la mesa para dos con los platos que guardaba para las ocasiones especiales. Nunca pensé que usaría esos platos el día en que mi hija vendría a destruir lo que quedaba de nuestra relación. Llegó a mediodía puntual. Vestida como siempre, impecable, con ese perfume caro que inundó la cocina antes de que dijera una sola palabra. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo sonriendo con una bolsa blanca entre las manos. «Te traje algo especial». Lo que trajo fue un pastel de chocolate de una pastelería fina del centro. El envoltorio, la dedicatoria, todo parecía sacado de una revista. Leticia jamás había sido de celebraciones. A duras penas recordaba mis cumpleaños. Ese gesto tan fuera de lugar me supo a trampa desde el principio. Nos sentamos. Ella hablaba sin parar de su trabajo, de su nuevo apartamento, de un viaje pendiente a Lisboa. Yo asentía, tomaba pequeños sorbos de café, fingía interés.
pero dentro de mí algo se removía. Sentía que ese pastel tenía un precio. «He estado pensando mucho, mamá», dijo finalmente. «Creo que ha llegado el momento de tomar decisiones importantes». Me tensé. Lo supe. ¿Qué clase de decisiones? He hablado otra vez con la residencia Santa Clara. Me han dicho que hay una nueva habitación disponible. Es luminosa con vistas al jardín. Ya puse la reserva. Me quedé inmóvil. El café se enfrió en la taza. Leticia, ya hablamos de esto. Sí, pero tú no lo quieres entender. No puedes seguir sola. Este sitio está viejo, tú estás mayor y, sinceramente, no tiene sentido. No tiene sentido que viva en mi casa. No cuando puedes estar cuidada y feliz. Mira abrió el bolso y sacó papeles, folletos, contratos. Ya está todo gestionado. Solo falta tu firma. Ahí estaba. El teatro del pastel. La sonrisa. La trampa. No voy a firmar nada, dije sin levantar la voz. Esta es mi casa. Es mi hogar. No me voy a ninguna residencia. Ella soltó un suspiro forzado, como si tuviera que explicarle algo evidente a una niña testaruda. «¿Es que no lo ves? Yo necesito esta casa, mamá. La necesito ahora. Estoy pagando un alquiler absurdo. Podría venirme a vivir aquí o alquilarla y usar ese dinero para invertir. Es lógico. Tú ya viviste lo tuyo. Ya basta». «¿Viví lo mío?», pregunté incrédula. «Sí, mamá. Viviste tu época, tu juventud, tus errores, tu matrimonio con papá que fue una lucha constante, tu pobreza. Todo eso fue tuyo. Pero esto es mío. Me corresponde». Ahí ya no quedaba disfraz, ni afecto, ni respeto. La miré. Vi en sus ojos a una mujer que no me reconocía y entendí con un dolor seco y profundo que tampoco yo reconocía a la hija que tenía delante. Y todo esto pregunté señalando la mesa. ¿El pastel, la celebración forzada, era parte del espectáculo? Era un gesto amable, respondió con desdén. Pero tú, como siempre, lo estropeas todo con tu terquedad. No es terquedad, es dignidad. Y aunque tú no lo entiendas, Leticia, no todo en la vida se compra, se firma o se transfiere. Su mandíbula se tensó. Se puso de pie de golpe. Eres insoportable. Siempre lo has sido. Siempre haciéndome sentir culpable por querer más, por aspirar a una vida mejor. Y ahora me niegas lo único que puedo sacar de tantos años de sacrificio. Pues quédatelo. Quédatelo todo, y entonces lo hizo. Agarró el pastel con las dos manos y lo lanzó con toda su rabia. El impacto fue seco, espeso, ridículo. El chocolate se esparció por mi cara, la nata me cubrió los ojos y el bizcocho resbaló hasta mi regazo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Leticia me miró con desprecio. «Ya es mío de todas formas», escupió. «Solo está retrasando lo inevitable». Y se fue. La puerta se cerró de un portazo tan brutal que las paredes temblaron. Me quedé ahí congelada, cubierta de pastel, como si fuera una broma cruel. Pero no era una broma. Era el símbolo perfecto de su desprecio. Ya no era su madre. Era el obstáculo entre ella y una propiedad. Lloré en silencio mientras me limpiaba con una toalla vieja. Cada trazo que me quitaba la nata del rostro era como arrancar una capa de ingenuidad. Me dolía el cuello, me dolían los ojos, pero más que nada me dolía el alma. Barrí las migas del suelo. Tiré los restos a la basura. Me senté en la silla que aún conservaba la marca del cuerpo de Alonso. Miré la posible habitación. El reloj seguía andando. El mundo seguía girando. Pero yo ya no era la misma. Aquella noche me encerré en mi cuarto y saqué la carpeta donde guardaba los papeles de la casa, la escritura, los recibos
el testamento que había redactado años atrás. Todo estaba en orden. Todo seguía siendo mío. Pero por primera vez en mucho tiempo tuve miedo. Miedo a que Leticia no se detuviera. A que volviera con abogados, con demandas, con estrategias frías y legales, para quitarme lo que tanto me había costado construir. Y sin embargo, debajo de ese miedo también había algo más. Rabia. Una rabia serena, densa, como la lava que se acumula antes de la erupción. Una rabia que no busca venganza, sino justicia. Porque aunque la maternidad te obligue a perdonar más de lo que deberías, hay límites. Y Leticia los había cruzado. Al día siguiente llamé a un abogado. Le conté todo. Me escuchó en silencio y me dijo: «Señora Emilia, usted no está sola. Podemos protegerla». Colgué el teléfono y respiré hondo. Puede que mi hija me haya humillado. Puede que me haya gritado, exigido, insultado. Puede que me haya quitado la ilusión de envejecer, rodeada de amor. Pero no me ha quitado mi voluntad. Y mientras esa voluntad siga en pie, esta casa será mía. Las rosas de Alonso seguían floreciendo en primavera, como si la tierra supiera que aún hay belleza, incluso después de la pérdida. Me pasé horas entre ellas tras la humillación del pastel, acariciando los pétalos como quien acaricia una herida que no sangra pero arde. No lloré más. Las lágrimas ya no servían. Ahora solo quedaba actuar. Después de hablar con el abogado, una extraña calma se apoderó de mí. Era como si por fin hubiera abierto los ojos. Mi hija no era una víctima de la pobreza como se empeñaba en repetir. Era un producto del egoísmo disfrazado de ambición de una sociedad que le hizo creer que todo lo que tiene una madre le pertenece por derecho. Pero el amor no es una transacción, y la maternidad no es un contrato de servidumbre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de decisiones firmes. Modifiqué mi testamento. Puse la casa a nombre de una fundación que ayuda a las mujeres mayores en situación de abandono. Una cláusula específica dejaba constancia. Bajo ninguna circunstancia, esta propiedad será cedida a la descendencia de Emilia Luján, salvo que se pruebe cuidado, respeto y compromiso familiar durante los últimos 10 años de vida de la titular. Llamé a un notario, organicé mis papeles, cerré mis cuentas compartidas con Leticia. Cancelé las transferencias automáticas que ella solía pedirme solo por este mes. Eliminé su nombre de todo lo que una vez compartimos. Me dolió, sí, pero también me liberó. Y luego vino el momento más inesperado. Una vecina, Marta, me llamó una tarde mientras tejía en el porche. «Emilia, ¿has visto esto?», me mostró su móvil. Era un vídeo. Una grabación de cámara de seguridad. Se veía a Leticia hablando con un hombre de traje frente a mi puerta, días antes de mi cumpleaños. Tenía en las manos la carpeta con los documentos legales. El audio era borroso, pero se alcanzaban a distinguir frases. Mi madre no va a resistirse. Es débil. Solo necesita un pequeño empujón. ¿Estás segura? Las transferencias así pueden traer problemas. No será problema. Yo la he manejado toda la vida. Esta casa será mía en una semana. Mi estómago se revolvió. La sonrisa falsa. El pastel caro. La reserva en la residencia. Todo había sido parte de un plan premeditado, una trampa emocional. Le envié el video al abogado. Él actuó con una rapidez quirúrgica. Solicitó una orden de alejamiento preventiva por coacción y amenaza patrimonial. En paralelo inició un proceso judicial por intento de explotación financiera a persona mayor. La ley en España protege, aunque tarde, a quienes han sido víctimas de sus propios hijos. Leticia recibió la notificación en su oficina. Me enteré por una excompañera suya que aún me escribía en Navidad. Dicen que gritó, rompió un portapapeles
y se encerró llorando en el baño durante 1 hora. Me dolió imaginarla así, pero no más de lo que me dolió verla estamparme el pastel en la cara como si yo fuera una basura vieja que se resistía a ser reciclada. Pocos días después recibí una carta de ella, escrito a mano, sin disculpas. Mamá, no entiendo cómo pudiste exponerme de esa forma. Yo solo quería ayudarte a ti y ayudarme a mí. Pero veo que para ti siempre ha sido más importante tu orgullo que tu familia. No te preocupes, no volveré. Ya aprendí que contigo todo se paga con traición. La leí una sola vez. Luego la quemé, porque no era yo quien había traicionado. Era ella quien había confundido sacrificio con obligación, generosidad con deuda. Y ahora el precio de su codicia lo estaba pagando sola. Semanas después la noticia llegó al vecindario. Leticia fue despedida de su empresa por conducta inapropiada y pérdida de confianza. El video se filtró. Sus jefes no quisieron verse envueltos en escándalos. El abogado me aconsejó no hablar con la prensa, aunque algunos diarios locales intentaron contactarme. No lo hice por venganza. Lo hice por respeto a la mujer que fui. A la madre que cayó, que trabajó en silencio, que renunció a sí misma para darlo todo. Y que al final decidió no seguir siendo una víctima. Hoy mi casa sigue en pie. Firme. Hermosa. Las paredes pintadas de nuevo. Los rosales floreciendo con más fuerza que nunca. Un grupo de voluntarias de la fundación que mencioné vienen cada mes a organizar charlas sobre derechos de los mayores. Algunas mujeres han decidido seguir mi ejemplo y proteger lo poco o mucho que tienen de manos que no lo merecen. A veces me siento en el banco del jardín con un café caliente entre las manos y pienso en Leticia. No con odio, no con rencor, sino con una mezcla de pena y claridad. Perdió algo que no se recupera con dinero, el derecho a volver. Yo, en cambio, gané algo más valioso, mi paz. Y si alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es no. No me arrepiento de haber amado, de haber dado, de haber creído. Pero sí me enorgullezco de haber aprendido a decir basta. Porque a veces, el verdadero amor no es seguir aguantando. Es poner límites, cerrar puertas y elegirse a una misma. Y yo por fin me elegí.